La arquitectura sustentable y la arquitectura bioclimática son términos que cada vez son más familiares en nuestra sociedad, o sea, cada vez los escuchamos más por todo el calentamiento global. Sin embargo, sí hay una diferencia importante entre lo que es la arquitectura sustentable y la arquitectura bioclimática, y es justamente con lo que vamos a empezar para poder generar un marco en el cual vamos a dar esta charla, esta plática, y que no se interprete que vamos a tocar la arquitectura sustentable, que es otra rama. Nos vamos a enfocar más bien en la arquitectura bioclimática. Aquí tenemos una lámina donde justamente todos estos conceptos, estos tres conceptos que vienen abajo, son conceptos que nutren la sustentabilidad justamente de lo que es nuestro trabajo, que es la arquitectura, y bueno, la dividimos en arquitectura sustentable, que es aquella arquitectura que va a utilizar elementos tanto tecnológicos como científicos para poder garantizar los recursos a nuestras futuras generaciones y consumir menos de los no renovables y consumir más de los que están a la mano de todos, ¿no? Y la arquitectura vernácula justamente es la arquitectura de la que se aprende mucho en todas las comunidades de México, de nuestro país, donde finalmente están muy enfocados a la parte empírica de sus edificaciones, donde se usan materiales de la región, donde las edificaciones se adaptan al clima, a la región, y no se pelea con la naturaleza. Esa es la arquitectura bioclimática, que es muy diferente a los conceptos de arquitectura sustentable, donde ya en la arquitectura sustentable sí hay mucha tecnología de punta, mucha investigación y demás, ¿no? La arquitectura vernácula viene siendo más enfocada a la parte empírica de los habitantes de cada región. Y lo que nos tiene aquí, que es la arquitectura bioclimática, como su nombre lo explica, es justamente aquella arquitectura que va a abrazar todos esos conceptos que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Y con el clima de una región, de tal manera que la arquitectura bioclimática no es una arquitectura en serie, sino es una arquitectura específica, incluso local, de la zona donde se vaya a realizar el proyecto, porque toma en cuenta todos los elementos que tienen que ver con el clima, temperatura, viento, lluvia, humedad. Entonces, finalmente, para mí era muy importante esta diferencia, o sea, expresarles a ustedes que son conceptos bien diferentes de cómo se visualiza la arquitectura en cada uno de estos temas. Sin embargo, todos unidos pudieran llegar a participar en una edificación sustentable. Pero nosotros vamos a hacer la plática ahorita en función de la arquitectura bioclimática, que está enfocada más bien a todo lo que es el confort térmico de un espacio habitable. Entonces, bueno, hasta ahí alguna duda o pregunta, si es que quisieran. ¿Se entiende bien la diferencia entre estos tres conceptos de aplicación en la arquitectura? No los escucho. Marianita. Sí, por mi parte está bien. ¿Sí? También dice Maricela aquí en el chat que todo está bastante claro. Lo que podemos hacer, si quieren, para no interrumpir a la arquitecta, es van poniendo sus preguntas en el chat y yo se las voy transmitiendo conforme veamos que podemos irlas respondiendo. ¿Les parece? De acuerdo. Ok, gracias. Aquí vamos justamente a especificar, la arquitectura sustentable tiene sus conceptos en tres pilares, que es el social, económico y el ambiental. Es un diseño arquitectónico responsable, se usan recursos naturales y sistemas de construcción adecuados para preservar el medio ambiente para futuras generaciones. Es decir, esta arquitectura prevé que los recursos que se utilicen para generar energía en el edificio que vamos a habitar sean los menos para que tengan menos impacto y que otras generaciones puedan seguir haciendo uso del agua, una buena calidad de agua, una buena calidad de aire, y bueno, pues todo lo que tiene que ver con generar energía eléctrica, que es una de las más costosas, ¿no? Que sea el más bajo consumo. A eso se refiere la arquitectura sustentable. La arquitectura vernácula es un uso adecuado de los materiales de la región y son muy sencillos, son muy empíricos y muy prácticos, ¿no?
Y lo que nos tiene aquí es justamente el diseño por medio de la arquitectura bioclimática, que consiste en diseñar edificaciones teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la ubicación del proyecto, tomando en cuenta el asoleamiento, el viento, la lluvia, la vegetación. Esos son los elementos del clima, que se dice muy sencillo en estos 4 puntos, pero ya unidos en los estudios que se tienen que hacer para tomar en cuenta la región en la que se va a edificar, son sumamente complejos, porque lo que sucede es que con todas las gráficas que se tiene, tanto de asolamiento, de viento, de lluvia y demás, todos esos los tenemos que enlazar los arquitectos para poder llegar a conclusiones de diseño y estrategias que permitan justamente tener un espacio confortable al interior de los edificios, tanto si es un edificio justamente que va a contener una actividad humana de, no sé, puede ser 20.000 usos, ¿no?, de educación, o puede ser una actividad humana de hospitalización. Tienen características bien diferentes y tenemos que sumar todas estas variantes para que el edificio sea justamente, no esté peleado con su entorno. Ese es el tema, ¿no? Que no se pelee con el entorno, sino más bien que dialogue con el clima, que dialogue con todas esas partes de que diario las vivimos o las disfrutamos y las sufrimos, si es que no es una buena edificación. Entonces, bueno, finalmente eso es la arquitectura bioclimática. El objetivo de la arquitectura bioclimática pues viene siendo generar el confort al alcance de todos. Es decir, es una arquitectura que en realidad no es costosa, o sea, no se está refiriendo a los paneles solares ni a implementación de tecnologías muy costosas, es simplemente voltear a la naturaleza, tomarla en cuenta para justamente diseñar en función de ese clima, de esa localidad y de ese proyecto en específico. Por tal motivo, pues el confort que se debe generar al interior de los edificios está al alcance de todos, hablando económicamente. No es algo costoso, es algo más bien como de sentido común, donde sabemos que si el sol en tal región sale con cierta intensidad, pues yo como arquitecto tengo que definir en qué momento quiero que el sol entre, que el calor entre, o simplemente evitarlo y rechazarlo, ¿no? Todo eso con los elementos de muros, de fachadas, de materiales con los que nosotros manejamos. Entonces, bueno, el objetivo básico de la arquitectura bioclimática es justamente lograr el confort al alcance de todos a partir de la correcta observación y análisis de las condiciones climáticas. Si hacemos caso a esto, que es algo sencillo pero complejo a la vez, vamos a tener los siguientes beneficios. Vamos a tener un confort acústico, un confort lumínico, donde casi no vamos a utilizar la luz artificial, sino la luz del día que nos permite trabajar. Vamos a tener un confort hidrotérmico, que se refiere a una ausencia de desconfort de calor, más bien asumiendo que lo más cómodo que hay en un edificio es que te sientas tranquilo, sin incomodidad de que estés sudando o que estés tiritando por el frío. También vamos a tener beneficios sociales, ya que la arquitectura debe fluir con las costumbres de los usuarios de la zona, ¿no? Entonces, toma en cuenta también varios factores de la comunidad para poder establecer las estrategias de una edificación sustentable. Y bueno, obviamente también tenemos beneficios económicos, donde reducimos el consumo de energías no renovables, reducimos la contaminación por CO2 y reducimos el consumo del agua. Incluso se le da más usos al agua con plantas de tratamiento y generando ciclos del agua, más que usar y tirar y llevar al drenaje, ¿no? Entonces, finalmente, si tenemos estos beneficios, casi uno se preguntaría por qué no lo hacemos siempre, ¿no? Entonces, la verdad es que es un reto social, un reto también en nuestra profesión, porque sí se ha encaminado muchísimo a la parte, digamos, de generar dinero por los inversionistas, y olvidamos esta parte de que pues la tenemos a la mano y podemos generar mejor calidad de vida para los usuarios que van a ocupar los edificios de los proyectos donde participamos. Esto, bueno, lo logramos a partir de una metodología
básica, sencilla, en 5 pasos. O sea, se tiene que analizar el sitio donde va a ser el proyecto. Ahorita vamos a ir viendo cada una. Obviamente tenemos que analizar al usuario que va a ocupar ese edificio, el análisis bioclimático que va a ser determinante y la razón de por qué vamos a hacer la arquitectura bioclimática. A partir de esos 3 elementos de análisis, vamos a generar estrategias que nos van a permitir tener el por qué voy a poner un volado, por qué voy a poner una ventana más amplia, por qué voy a poner un patio central. Todas esas justificaciones de un proyecto ya no van a ser fortuitas ni porque se me ocurrieron, sino van a responder justamente a todos estos análisis previos que nos van a dar un proyecto con mucho más solidez. Y de ahí esas estrategias que vamos a utilizar, vamos a... Nos pregunta ¿Sí? Diego Orihuela que por qué reducir la contaminación con CO2 es un beneficio económico. ¿Por qué reducirla en la lámina anterior, no? Sí. Bueno, no es un beneficio económico, tiene razón. ¿Cómo se llama la persona que preguntó? Diego Orihuela. Ok, Diego, tienes razón, no es un beneficio económico, más bien es un beneficio a la contaminación, así evitamos una contaminación por CO2 que daña pues obviamente todo lo que es el calentamiento acelerado que está teniendo nuestro globo terráqueo. Y sí, tienes razón, está, lo dividí mal, ¿no? ¿Seguimos? Sí, por favor. En cuanto a las estrategias, y bueno, después de generar las estrategias, vamos a tener ahora sí una conclusión de una edificación con justamente ese confort al que queremos llegar, al menor costo y con menor impacto para la naturaleza. En el análisis de sitio vamos a medir o tener el medio físico natural, que son la topografía, la flora, la fauna de la zona, ¿no? Todos esos elementos van a impactar en unas tablas que hay, justamente cómo es que vamos a trasladar todos estos datos para poder analizar, para poder tener las estrategias de edificación. El medio físico artificial tenemos que ver, observar y ser conscientes de que hay una infraestructura en la zona donde vamos a desarrollar el proyecto. Tiene que cuenta con algún equipamiento ya viable y utilizable, que hay una tipología se refiere a las formas predominantes de la arquitectura de ese lugar, y bueno, pues cómo es, qué tan accesible es para llegar a ese edificio donde se quiere desarrollar el proyecto. Entonces, el medio físico artificial se refiere a estas partes de la zona. Y el análisis sociocultural son las condiciones legales y políticas y socioculturales. Esto tiene que ver con las partes de reglamentación de la zona, donde a nosotros los arquitectos nos rigen, ¿no? Ciertas normas dependiendo en qué lugar estemos edificando nuestro proyecto. Tenemos que cubrirlo porque la autoridad así nos los marca. Entonces, bueno, pues todos estos conforman elementos que vamos a tener que analizar para poder desarrollar las estrategias de diseño. En el análisis usuario, lo que tenemos que tener muy en cuenta es para qué se va a usar ese edificio, quién lo va a usar, quién lo va a habitar, en qué momentos, para que justamente con nuestro análisis anterior tengamos ese cruce de información y podamos tener unas estrategias adecuadas para el uso al que se va a destinar este inmueble, ¿no? Este es el tipo de proyecto, las actividades, los horarios y los espacios que va a requerir. No es lo mismo generar un proyecto, por ejemplo, de una iglesia, así para dramatizar, a un proyecto de un jardín de niños. Son usos súper diferentes, se van a usar en horarios muy distintos, digamos, con usuarios en volumen muy diferentes, que tenemos que tomar en cuenta para albergar en nuestros edificios. Necesidades y requerimientos, bueno, pues esto es qué bienestar tenemos que dar en cuanto al confort que requiere esa actividad. Es decir, si va a ser, por ejemplo, un hospital, va a tener un confort muy diferente a que si fuera una oficina, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que analizar también todos esos elementos de confort
que nuestro cliente nos da, a veces lo visualizan, a veces nosotros con la experiencia le tenemos que orientar justamente a nuestro cliente para decirle, tienes que tener en cuenta esto, o nosotros preguntar para que así tengamos datos para poder llegar a una mejor edificación que responda justamente a estas necesidades y requerimientos. Y bueno, pues obviamente las características generales de los usuarios, las edades tienen que ver, o sea, no es lo mismo que use un niño un espacio a que use un anciano un espacio, a eso se refiere al tipo de usuario que va para ese inmueble. Entonces, todos estos se van sumando, son factores donde vamos engranando todo y entonces se va haciendo un poco más complejo todos mis requerimientos de diseño, y que no los debo de dejar de ver porque todos impactan de alguna manera en el resultado final. Y bueno, obviamente el análisis bioclimático, donde tenemos que tener las condiciones del sol, del viento, como veíamos al inicio, del agua, ¿no? Cómo se genera todo eso en el lugar donde vamos a desarrollar nuestro proyecto. Y bueno, pues de aquí hay muchas herramientas ya que existen, que son gráficas, diagramas bioclimáticos de temperaturas de acuerdo al horario, están graficados por hora y de ahí nosotros tomamos los datos para poder llegar justamente a las estrategias. Con todo esto que les acabo de mencionar, estamos visualizando que la arquitectura bioclimática es una arquitectura que se tiene que desarrollar de manera local, no es una arquitectura que pueda decir, bueno, este edificio está en Nueva York y me lo voy a traer a Yucatán, ¿no? Porque pues obviamente no va a responder a las condiciones bioclimáticas del sitio y pues no es copiar, ¿no? Aún cuando haya cosas que admirar, son admirables en ese sitio, en esa localidad, con ese clima, bajo esas necesidades del usuario. Entonces se vuelve una arquitectura muy, muy específica y es ahí donde generamos la complejidad de los proyectos, porque no hay, como que no hay algo que sea constante y que puedas estar repitiendo. Te puedes ayudar de todas las gráficas y diagramas que hay para obtención de datos y poder armar y conjugar toda esta información, pero no puedes copiar. No es lo mismo edificar en la Ciudad de México que edificar en Yucatán, ¿no? So, las condiciones de clima varían bastante. Sin embargo, el objetivo final sí es el mismo, es generar el confort, más enfocado al confort de temperatura en cualquier zona. Es decir, lo único que tenemos que hacer nosotros como arquitectos es no darle espalda justamente a todas estas condiciones de clima que van a impactar nuestro proyecto y que nuestro cliente o nuestro usuario va a estar enfocado en ese sitio, ¿cierto? Entonces, bueno, esta es la parte, digamos, muy, muy importante, la conjunción y la obtención de todos estos datos y poderlos analizar para justamente llegar a estrategias de diseño donde podamos tener un mejor uso del agua, usar los residuos, o sea, los residuos no nada más es aventarlos a la naturaleza y a ver qué hace, sino justamente conocerlos y procesarlos y utilizarlos. El buen uso de los materiales, ¿no? La vegetación también va a jugar un papel muy importante en la arquitectura bioclimática para generar microclimas, es decir, en zonas a lo mejor hay proyectos en donde es muy caluroso el ambiente y se requiere justamente más frescura al interior, y pues en las zonas no hay nada con qué generarlo. Nosotros proponemos generar espacios abiertos que estén muy bien alimentados con vegetación, de tal manera que la parte del viento también nos lleve esa frescura al interior del inmueble. Entonces, bueno, toda esta parte es bien importante empezar justamente a verla como lo que nos va a dar las pautas para poder generar las estrategias de cómo va a ser nuestro diseño. Estrategias por tipo de confort. El tipo de confort lo vamos a tener enfocado en la parte térmica, en la parte visual, la parte lumínica, es decir, el menor uso de la electricidad, como la conocemos, sino la luz del día es la que ya está a la mano de todos y podemos meterla a nuestros espacios y hacerlos muy, muy luminosos, de tal manera que no necesitemos la luz artificial. La parte acústica, si hay mucho ruido, también hay barreras de ruido que pueden hacerse con vegetación.
Entonces, tenemos que conocer todos estos datos y nos van a ir dando estrategias en cómo hacer más confortables el espacio en estos términos, en el término acústico, olfativo, la calidad del aire. Entonces, todos estos datos van a ya reflejarse en nuestro edificio al final. Entonces, el confort climático, el aprovechamiento del agua, el aprovechamiento de la luz, una buena ventilación que me genere justamente ese confort en la temperatura, tanto para proyectos familiares como para proyectos empresariales. Esto no está únicamente para las viviendas, sin embargo, sí hay un enfoque mayor a la vivienda que a las empresas. Ese es un reto también para nosotros los arquitectos, empezar a permear a otras áreas más allá de la habitacional, el uso y la utilización de la arquitectura bioclimática, ¿no? Aquí vemos una gráfica justamente que se ve cómo están las personas así oprimidas, ¿no? O sea, no se encuentran a gusto porque pues no hay una buena calidad del espacio hasta que llegamos a generar un confort donde incluso se les ve la sonrisa en la cara. Cuando tú estás en un espacio donde no estás a gusto, donde es caluroso o es muy frío, no te genera justamente esa parte humana de estar agradablemente en ese espacio, prácticamente te quieres ir, ¿no? Entonces nuestra propuesta o nuestra aportación como arquitectos es justamente generar estos espacios que permitan a los usuarios estar confortables y que tengan una mejor calidad de vida en esos espacios, ya sea de trabajo, en el trabajo vas a estar más contento, vas a poder rendir más, y bueno, pues en tu casa vas a tener como ese acogimiento cuando llegas, porque bueno, está pensada para ti y en el lugar en el que estás viviendo. Entonces, para no tener estos esquemas que ponemos aquí, bueno, la arquitectura bioclimática justamente te va a dar ese aporte a tu bienestar como calidad de vida. Entonces, como conclusión, la arquitectura bioclimática no debe tener errores de ortografía, es decir, hago una analogía con la ortografía porque finalmente es como que un sentido común, ¿no? O sea, finalmente la arquitectura bioclimática es volver a lo simple, a lo sencillo, voltear a esas partes. Sí, claro que está todo, y no, tampoco está peleada con la parte de los calentadores solares, con los paneles solares y demás. Sin embargo, está más enfocado a lo que ya existe, a lo que te impacta a diario, donde va a ser tu edificación. Entonces, es decir, una fachada que tiene que está expuesta constantemente al sol y tú le pones un cristal totalmente en contacto con el sol, evidentemente se te va a hacer muy caluroso al interior. Eso ya sería para la arquitectura, pues justamente una falta de ortografía, ¿no? O sea, como algo tan obvio, no hagas que sea tan incómodo. Utiliza y volteamos nosotros los arquitectos que estamos enfocados a esta parte de tomar las partes de clima, pues justamente les invitamos a voltear a esa parte que ya existe, ¿no? Entonces debe ser sencilla debido a que utiliza los medios pasivos sin el uso de la tecnología. O sea, es lo que ya existe, el viento, el agua, el sol, ¿no? Los árboles, todo eso ya existe. Es cómo lo vamos a aprovechar para que pueda impactar en mi confort y en mi bienestar. Por lo tanto, la arquitectura bioclimática tiene que ser sencilla, tiene que ser bella, porque tiene que armonizar la parte del exterior con sus fachadas, con los interiores y con los exteriores, con los elementos y toda la plasticidad que la arquitectura nos proporciona para poder generar visualmente cosas muy bellas, ¿no? O sea, cosas que sí, cuando tú las ves, sí te dan ganas de estar ahí. Entonces, bueno, pues no tiene por qué ser fea, ni como robot, ni fría, sino más bien son espacios muy cálidos, muy acogedores y muy vivibles. Sin embargo, sí es compleja, ¿no? Porque justamente tenemos que tener en cuenta todos estos elementos con los que anteriormente vimos, que se refieren al sol, a todo lo que es el clima, la parte social y la parte económica. Todos estos elementos, unirlos para poder generar arquitectura bioclimática, es ahí donde tenemos un gran reto como
como arquitectos y en general como sociedad, porque no la estamos viendo, no la estamos utilizando, la desconocemos y pues los afectados directos somos finalmente también nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente en esta parte lo que nosotros invitamos es justamente a conocer, adentrarse un poco más en lo que es la arquitectura bioclimática, incluso a contratar. Todo esto es más viable si se empieza desde cero, desde que se analiza el proyecto. No quiere decir que no se pueda adaptar edificaciones ya existentes, sin embargo, sí es más recomendable hacerlo desde el inicio que ya después cuando esté edificado. Entonces, dentro de la normativa que tenemos en general en nuestro país, la verdad es que hay normas muy fuertes que tenemos que cubrir con los municipios, pero yo considero que una cosa que tenemos como reto, como sociedad, como municipios y como arquitectos, es justamente establecer una normativa que cumpla con un mínimo de puntaje de aplicaciones de arquitectura bioclimática para poder autorizar los proyectos, porque si no lo hacemos así, la verdad es que sí veo muy difícil que la sociedad voltee a utilizar a todos estos elementos que parecieran obvios y cotidianos, porque todos los días lo vivimos, lo sufrimos o lo disfrutamos, pero no les hacemos caso y nuestras edificaciones siguen siendo, pues, justamente dándole la espalda a todos estos factores. Entonces, pues así como parte de mi aportación en esta plática es sí dejar como esa espinita de que sí tenemos un reto muy importante como sociedad, como gremio y como autoridad para poder implementar la arquitectura bioclimática, porque no solo nos va a beneficiar en la parte del confort, sino también va a tener un impacto justamente en lo que Diego mencionaba, ¿no? Que es la huella de carbono, la vamos a empezar a bajar. Entonces, esto es una breve plática, les comenté desde el inicio que era una plática más que una conferencia con datos técnicos, en la que mi aportación es justamente dejarles esta inquietud para poder regresar a ver y tomar estos elementos dentro de nuestros edificios. Así es que muchas gracias Mariana, muchas gracias Claudia. Aquí tenemos una pregunta. Dame un segundo para poderte la leer. Maricruz nos pregunta con respecto a que se busca el aprovechamiento de aspectos que ya forman parte de la naturaleza, ¿los costos de rentabilidad serían menores? Claro, los costos digamos, en cuanto se ven más reflejados en el uso de energía eléctrica, es más o menos como ya una buena optimización te puede dar hasta un 23-25% de más bajo económicamente a tu edificio. Entonces sí es un consumo, más bien es un ahorro en el consumo de energía y pues un ahorro en la inversión de lo que estés pagando por esa energía, ¿no? Ok, bueno, aquí para reforzar quizás tu comentario, lo que yo entiendo sería que cuando tú piensas, digamos que en tu diseño, ya sea de oficina, de comercio o lo que sea, en esta parte ya bioclimática, a largo plazo sí te va a traer un beneficio económico porque te va a reducir costos de lo que tú pagas normalmente, ¿cierto? Por supuesto, sí, por supuesto. Generalmente la recuperación de la inversión que pudieras hacer en esta forma de aplicar la arquitectura, la puedes recuperar en unos entre 4 y 5 años, más o menos. Te agradece mucho la respuesta. No sé si alguien más tenga alguna pregunta ahorita, sí ya podemos abrir nuestros micrófonos si quieren. Yo tengo una pregunta. A los arquitectos, así que estudian la carrera de arquitectura, ¿no les enseñan un poco sobre este tipo de arquitectura bioclimática? Fíjate que hay varias omisiones que yo veo en la formación académica en nuestra profesión, ¿no? Una de ellas es justamente esta, no, se toma como una materia opcional y no está
para nada dentro de la currícula obligatoria. Entonces sí es algo que sí veo como una carencia fuerte, y más en esta época, y sobre todo con tanto conocimiento que ya hay abierto en las redes, ¿no? Sí te das cuenta que pudiera ser tan sencillo y debería ser tan natural el uso y la aplicación de la arquitectura bioclimática, pero no se imparte en la escuela. Entonces eso sí es algo que no suma al reto social que traemos, o reto como esta idea que pongo, ¿no? De normar, incluso de autorizar solamente proyectos que cumplan con cierto número de rango en arquitectura bioclimática. No, no lo hay. Y sí es algo que nos perjudica. Gracias. Yo tengo otra duda. Bueno, con respecto a lo que mencionaba acerca de, pues sí, nuevamente de esta como ahorro, por decir, de energía, ya sea eléctrica, el aprovechamiento de, pues, factores de la naturaleza como lo es, por decir, comentaba hace un momento que, por decir, una buena ventilación, aprovechando, por decir, árboles, pero eh, la localización, o sea, la ubicación para poner un edificio sustentable tendría que ser diferente a, por decir, a la de una urbe, porque usualmente dentro de la urbe no se encuentra como ese tipo de, por decir, de, pues sí, de que haya árboles cercanos a los edificios, sino todo lo contrario. Cuando se lleva a cabo un proceso de construcción, pues lo primero que se retira es, pues, la naturaleza. Entonces, ¿cómo podría ser ese aprovechamiento, por decir, de ventilación? Y fíjate que sí hay poco, por lo mismo que no es una obligación. Yo creo que a nosotros los humanos nos encanta que nos obliguen, ¿no? Pero como no hay nada que te obligue a usar justamente estos análisis, pues lo vemos complejo, ¿no? Pero en realidad sí hay edificios, no hay muchos, la verdad es que no hay muchos, pero hay uno en Reforma, que no me acuerdo cómo se llama, pero un edificio, te voy a pasar el dato De con hecho, se llama el árbol. Se llama el árbol por el árbol que tiene ahí. ¿De ese hablas? Sí, sí creo que sí es ese el árbol, donde justamente se implementa, está en la Ciudad de México y está sobre Reforma, o sea, es la urbe, a todo lo que da, ¿no? Entonces, la verdad es que el arquitecto, el despacho de arquitectos y todo su grupo que participó en ese proyecto, pues logró cosas increíbles, como tú dices, ¿cómo caramba le hago en esos espacios, ¿no? Entonces, es un edificio de 640 y tantos metros de altura, donde fue haciendo aterrazamientos, o sea, fue haciendo como varios niveles, y en varios niveles fue haciendo terrazas, de tal manera que a partir de esas terrazas él metía el aire o controlaba el grado de sol que quería que entrara a sus espacios. Lo hizo de tal manera que en la mayor parte del día el edificio tiene luz natural, o sea, el edificio tiene un ahorro importante, que hablo de este 25-26% de ahorro de energía, en cuanto a electricidad, porque le permite tener ese asoleamiento, porque fue pensado para eso. Ese edificio, creo que se llama edificio Reforma, está justamente con todas estas condiciones que estamos hablando, que toman en cuenta la naturaleza. Ellos hicieron un ciclo del agua, o sea, ellos no tienen descarga de agua a los drenajes municipales. Esa agua ellos mismos la vuelven a filtrar y la vuelven a usar para inodoros, para varias cosas. De verdad tiene cero desperdicio de agua, en el sentido que no la mandan al dren municipal. Entonces sí es posible, o sea, de hecho ese edificio tiene ya una certificación LEED, que es uno de los mayores reconocimientos justamente de arquitectura sustentable de Estados Unidos. Y sí se puede, o sea, sí se puede. Lo malo, o contra lo que navegamos, es justamente que no tenemos ese hábito, ¿no? De pensar de esa manera. Claro, y o sea, lo que ahorita está comentando es algo muy importante porque el reuso de aguas, por decir aguas grises que van saliendo de, por si una casa habitación se puede pues reusar para lo que son los inodoros, y pues ahí hay un aprovechamiento muy, muy a favor pues sí, del ahorro de energía, perdón, de agua potable. De
Agua potable. Sí, les confirmo que sí se llama Edificio Reforma, que está justamente en la calle Reforma en México, para que ustedes investiguen por su cuenta y vean qué interesante está el proyecto. Y sí, o sea, de repente nosotros como usuarios finales dices, bueno, pues sí tengo que invertir en una doble red de tubería para que sea una de la alimentación de la red municipal y otra de la reutilización donde voy a captar en un contenedor esa agua y reutilizarla. Es un gasto mayor al inicio, pero a la larga, pues sí, te va a dar beneficios. Entonces, yo creo que queremos como un beneficio inmediato y se nos olvida que para ese beneficio, pues a lo mejor hay que invertir un poquito más y después en el tiempo lo voy a recuperar, ¿no? Claro, claro, muchísimas gracias. No, no. Bueno, pues mira, aquí tienes un comentario de Marisela que te agradece mucho este tipo de conocimiento que nos compartes. Y Maricruz que dice que es muy enriquecedora las respuestas que estás dando. Y le doy paso a la doctora Claudia. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Sin duda una plática muy interesante. Me encantó lo que dijiste sobre la arquitectura sin errores de ortografía, que es algo que luego comúnmente comento mucho con mis estudiantes, bueno, en la redacción de textos científicos, pero que sin duda podemos trasladar y que nos ha permitido entender que al igual que en el resto de las ciencias, lo más sencillo es sin duda la solución más elegante, ¿no? Entonces, entre mejor podemos usar esos recursos naturales que ya están allá afuera en vez de combatirlos, pues sin duda vamos a poder llegar a este tipo de arquitectura sustentable que nos pues, permita seguir gozando de la calidad de vida que tenemos ahora, pero también tratando de ser un poquito menos agresivos con el medio ambiente. Y bueno, finalmente me gustaría agradecer, por supuesto, a nombre del Comité de Innovación que me honro en presidir, así como del Clúster Energético de Querétaro, en nombre de la maestra Almadelia Domínguez Cuello, pues tu participación en este webinar del Comité de Innovación. Gracias de verdad por tu tiempo, por todo lo que estás compartiendo con nosotros. Y no sé, Mariana, si me pudieras apoyar a proyectar el reconocimiento del arquitecto Fabiola, por favor, que te haremos llegar en breve también. Sí, ya lo... y bueno, este es el reconocimiento que te haremos llegar. Me voy a permitir leerlo. El Clúster Energético de Querétaro, a través del Comité de Innovación, otorga el presente reconocimiento a Fabiola Gómez por haber impartido el webinar Edificación Sustentable en el marco del programa de difusión a la comunidad del sector energético. Lo firma la maestra Almadelia Domínguez Cuello como directora ejecutiva del clúster y una servidora como presidente del Comité de Innovación. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu entusiasmo y por todo lo que nos has transmitido, que sin duda vamos a poder aplicar de a poco en los distintos ámbitos de nuestro trabajo diario. Muchísimas gracias de verdad. Gracias, muy buena tarde. Muy buena tarde a todos. Gracias por acompañarnos en este tercer webinar del Comité de Innovación. Los esperamos el próximo mes, donde vamos a platicar acerca de qué estrategias han funcionado para poder vincular al sector educativo con el sector empresarial. Ya saben, uno de esos temas que siempre está dispuesto a explorarse. Y también los invitamos a que puedan participar con sus propuestas para llevar a cabo el diseño del logo de nuestro Comité de Innovación. Esperamos la participación. Esta convocatoria está abierta al público en general y la compartiremos en breve en nuestras redes sociales para que también participen. Que tengan una muy buena tarde, una muy buena noche a todos y los seguimos esperando en la siguiente edición de nuestro webinar. Muchas gracias a todos. Que pasen gracias a todos. Un abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, arquitecta. Felicidades. Muchas gracias. Hasta luego. Felicitaciones. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su tiempo.